preguntar por otra crisis de la que hablamos fugazmente la semana pasada, que es muy rara. Esto entra dentro de lo paranormal, que es lo que pasó en Madrid la semana pasada. Poco antes de grabar la semana pasada, se cargaron al consejero de Educación, el señor Viciana, y aquí comentábamos un poco qué podría haber pasado cuando era tan fugaz que no sabíamos muy bien a qué respondía ese cese. Lo que nos hemos enterado después es todavía más raro de lo que pensaba, en lo que se ha venido a llamar la crisis de los pocholos, que es una cosa curiosa, pero que también quizá puede entenderse como un gesto de amistad, por así decirlo, ¿no? La versión oficial inicial que nos había llegado es que la señora Díaz Ayuso había destituido al consejero de Educación porque no había conseguido, digamos, sacar la ley de universidades de Madrid, ¿no? Es llamativo este asunto, por cierto, que Televisión Española le ha dado una importancia brutal a todo esto, abriendo como casi el apocalipsis, la crisis del gobierno de un consejero de Madrid, y Telemadrid no ha hablado nada de este asunto, prácticamente. Telemadrid habla más del gobierno nacional que el de Madrid y Televisión Española habla más de Madrid que el nacional, cosas raras. Pero de verdad que creo que en el caso de Telemadrid, lo dije ya en El Independiente, han perdido una gran ocasión de hacer algo que tenía más lógico que hablaran ellos porque era el gobierno de Madrid. Pero bueno, así lo hablaba Televisión Española el tema. Crisis en el gobierno de Madrid, se ha producido una cascada de dimisiones después de que Ayuso haya cesado al consejero de Universidades, Emilio Viciana, por no haber podido sacar adelante la ley de universidades. Este era el señor Emilio Viciana, que era el consejero de Educación, pero usted ha visto antes otra cara, y es que después de que dimitiera, esto está discutible. Se supone que nos lo habían vendido que había destituido, pero ya digo que aquí hay una discusión un poco rara. Hasta 3 diputados del Partido Popular de Madrid dimitieron y 2 directores generales del departamento también dimitieron. De ellos, solo uno de ellos dio una especie de rueda de prensa que tuvo su interés. Esto decía el señor Pablo Pose, diputado de la Asamblea de Madrid, cuando por sorpresa anunció, que dimitía al día siguiente que cesaran a su amigo el consejero. Sí, presidenta. Voy a hacer 2 ruegos rápidamente. Me han escrito los directores generales de universidades y de educación secundaria, formación profesional y régimen especial. Me pedían que trasladase un mensaje de agradecimiento porque en los próximos días cesarán de sus cargos y para que consten acta lo paso a leer. Hecho, 2 directivos van a dimitir y quiero en su nombre despedirlos aquí. Querido Pablo, puesto que en un par de días dejo la Dirección General de Universidades y la de Formación Profesional también la directora general, te ruego traslades a la Comisión de Educación de la Asamblea y a su presidenta, Miriana Cortés, y a toda la... Está hablando, parecía que saber, del señor Nicolás Casas, que era director general de Universidades de la Comunidad de Madrid, y de María Ruiz Rodríguez Lera, que era la directora de secundaria. Ahora le hablaré un poco de estas personas. Mi más profundo agradecimiento por estos años de intenso trabajo. Especialmente quería agradecer a todos los diputados del Grupo Parlamentario Popular y en particular a aquellos con los que he tenido más trato, el director general de Universidades, Sergio, Miguel, Ainhoa, Carlota y yo mismo, y Pablo, por todo vuestro esfuerzo en plena comisión. Pero también muy agradecido a las preguntas, intervenciones y discusiones que hemos tenido el placer de mantener con Antonio, Juan y María del Grupo Parlamentario Más Madrid, con Horacio y Esteban del Grupo Parlamentario Socialista y con José Antonio y Mariano Calabuch del Grupo Vox en Madrid. Discusiones que os garantizan ha sido un honor compartir estos años con todos vosotros. Es el primer ruego y el segundo. También quería anunciarles que en los próximos minutos renunciaré a este diputado y quería también aprovechar para que quede en comisión, en el acta de comisión, los agradecimientos que hago. Reitero los directores generales, pero asimismo a todos los diputados de la comisión y del Grupo Parlamentario Popular, portavoces, señor Fuster, Calabuch, señor Álvarez, señor Píez, señora Pastor, señor Sánchez y Varela Puertas, que no están presentes, a todos los diputados de la comisión, a la mesa, a los 3 diputados de la mesa, a la señora Cortés, a todos los servicios de la Cámara, seguridad, cafetería Ujieres y todos los letrados, a la dirección del Grupo Parlamentario Popular, especialmente a nuestro portavoz, al señor Díaz Pache. Quería agradecer también al señor Castillo Garra, que ha sido difamado en esta comisión en varias ocasiones, de forma yo creo que injusta y en prensa también. Quédese con su último nombre.
Castillo Algarra. Y creo que es de justicia hacerlo desde este escaño. Quería agradecer también a Viciana, o sea, al consejero Viciana y a todo su equipo, hasta la fecha de ayer que se formalizó su dimisión. El agradecimiento a todo lo que se ha hecho. Yo creo que se han puesto en marcha medidas muy importantes. Y por último, no menos importante, quizás más importante, a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, solo palabras de agradecimiento por la oportunidad y por la confianza en estos años. Bien, ese era el speech de uno de los diputados, el primero que se iba, y después iban otras dos, mejor dicho, porque eran dos mujeres que también dimitían como diputados. Verá usted que ha mencionado a un señor llamado Castillo Algarra, del que ha dicho, quiero agradecer especialmente al señor Castillo Algarra, que ha sido difamado, pero no ha dicho qué cargo tiene ese señor al que ha mencionado. De hecho, aunque dice que esa comisión había sido difamado, no era especialmente conocido, yo creo, fuera del ámbito madrileñísimo. Pero le respondo que está hablando del director de ballet de la Comunidad de Madrid. ¿Qué dices? ¿Y qué tiene que ver aquí? Bueno, es que aquí viene el kit de toda esta historia, según nos hemos enterado. Parece ser que toda esta historia tenía mucho que ver con ese señor, el director de ballet, que es este señor de aquí, este buen hombre, el señor Castillo Algarra, que aunque no era muy conocido, pero parece ser que tenía, porque hay que hablar en pasado, tenía hasta el lunes pasado mucha influencia en el gobierno de la Comunidad de Madrid. De hecho, después de que dimitiera o echaran al consejero de Educación, después de que dimitieran 3 diputados y 2 directores generales, después de eso, al día siguiente, él dimite como director de ballet de la Comunidad de Madrid, que era un poco lo que marcaba un poco el fin de etapa. Así nos lo contaban los de la 1, porque eso había que verlo la 1, porque entre Madrid entrabas poco de estas cosas. El cese del consejero de Educación ha provocado un terremoto en la política madrileña. Al adiós de Viciana se sumó poco después del de otros 3 diputados populares. Quiero anunciarles que en los próximos minutos renunciaré a este diputado. Pablo Pose, portavoz de Educación del PP en la Asamblea, fue el primero en anunciar su salida. Después lo hicieron Mónica Lavín, Carlota Pasarón y 2 directores generales del equipo de Viciana. En los próximos días cesarán de sus cargos. A esas dimisiones se suma hoy otra más, la del director del Ballet de Madrid, Castillo Algarra, quien según El País sería en la sombra asesor de la presidenta y líder de este grupo de altos cargos conocidos dentro del partido como los pocholos, algo que también señalan desde el PSOE. Él puso un tuit que decía: es falso que Viciana haya sido destituido, él y su equipo han dimitido por coherencia, no los han destituido. Eso es como cuando hay una pelea, lo que decía la antigua usanza de ¿qué pasa? ¿Que te ha dejado la novia? No, yo la he dejado a ella. Pues más o menos es lo que parece entender que decía el señor Castillo Algarra. No sé, de pronto, antes de que termine de explicar lo que sabemos del asunto, ¿qué imagen le produce este asunto de un director de ballet que parece tener mucha influencia sobre un grupo de personas que han caído todas a la vez, aparentemente de manera voluntaria, al menos todas las demás que no son el consejero? Que vuelvo a pensar, como pasa en otros casos de la política, que aquí ya hay una escisión y que esto no es una cosa de una persona, que esto es una cosa ya de un grupo. Siempre lo que pasa es que aquí están hablando de principios o de coherencia o lo que sea. Yo no sé hasta qué punto esto es un tema ideológico o es un tema de equipos, de grupos. Creo que lo hemos hablado en alguna otra ocasión y es que hay veces que estas separaciones no se hace porque haya unas personas que piensen de una forma distinta a los otros, sino porque realmente a fin de cuentas son un grupo más afín y no me refiero ideológicamente, me refiero casi personalmente, y cuando ven perjudicado a alguien, pues al final hacen comandita y se separan y se juntan. Entonces, como digo, creo que además el identificarles como los pocholos y el hacer ese grupo directamente es que aquí lo que estamos hablando es de una pelea entre semibandas o subbandas. Claro, le cuento un poco. El tema de los pocholos es porque The Objective, creo que fue el primero que lo hizo, puso, estos que han caído en el grupo de los pocholos. Y Castillo Algarra respondió con un tuit diciendo, escribís al dictado de Miguel Ángel Rodríguez. Lo cual parecía señalar a quién atribuía el señor Castillo Algarra el apodo que les han puesto, ¿no? Pero es curioso porque no hace mucho se va muy bien, fíjate, en una foto que puso el señor Castillo Algarra con un grupo de gente, Isabel Díaz Ayuso le puso: Antonio, eres el rey, te queremos. Ponía Isabel Díaz Ayuso a Castillo Algarra, ¿no? Lo que usa Castillo Algarra, que era un poco
bohemio, un poco esto es como Boadella o Sánchez Dragó, ¿no? Por un lado muy, muy atrevido, era gay de derechas, que siempre la derecha todavía aún a algunos les puede sorprender, pero muy vinculado al Partido Popular. Él tiene una academia de teatro, una academia artística. Y aquí viene el punto importante. En esa academia era profesor el señor Viciana, el que era consejero de educación de la señora Díaz Ayuso. El señor Nicolás Casas, vamos a ponerles caras, que eso es importante. El señor Nicolás Casas, que era el que era director general de universidades, que ha dimitido, era de esa academia, era el trombonista, según se está publicando del asunto, ¿no? La señora María Ruth Rodríguez Lera, la que también ha dimitido, era la recepcionista en la academia del señor Castillo Algarra y acabó nombrada directora general de secundaria en educación. El otro, el que era trombonista, acabó de director general de universidades, que no está mal. El diputado que ha visto usted antes, el señor Pose, según dicen, era el regidor en ese grupo de teatro de artistas del señor Castillo Algarra y el microfonista que tenían de los espectáculos que hacían. Y la señora Mónica Lavín, diputada que también ha dimitido, era actriz en ese grupo de teatro. Entonces, aquí hay dos interpretaciones que se pueden poner a todo este asunto de lo que llama Miguel Ángel Rodríguez, si es que es el que lo ha inventado, los pocholos. Hay una lectura que es decir, oye, qué buena gente que dimiten todos en pandilla. O sea, dicen, oye, aquí somos amigos hasta el final. A lo de, oh, capitán, mi capitán. Les imagino, ¿se ha visto la película esta de Robin Williams? Pues a Castillo Algarra, compañeros, y todos, capitán, mi capitán. Porque todos estos, Pablo Pose, Mónica Lavín, podrían haber acabado la legislatura y cobrando un sueldo, y se han ido. Con lo cual, ahí no tenían nada que ganar. Con lo cual, se puede ver con algo positivo. Ahora bien, con algo negativo, ¿qué quiere decir? Que la señora Ayuso enchufó a 5 personas porque lo pidió el señor Castillo Algarra porque en ese momento le caía bien. Y entonces, pues cuando han dejado llevarse bien, digo, oye, ya estás llevándote a tus chavales que ya no les quiero aquí porque nos hemos peleado. No sé cómo interpreta cómo interpreta usted esta crisis de los pocholos. Pues es lo que le decía, que al fin de cuentas esto va a parecer que no es un tema ideológico y es más de grupete de amigos. Y caída una ficha, cae en el resto directamente. Entonces, sí, yo creo que aquí hay un tema de, vamos a llamarlo lealtad, de conocerse, etcétera, etcétera. También hay una realidad y es que a mí lo que me sorprende o no deja de causarme cierta desconfianza es como todas estas personas con posiciones, bueno, no políticas o no acabaron en puestos tan sonoros, ¿no? De alguna manera llama la atención. Ahí me queda una única duda. Si asumimos que todo esto se fue a la porra porque por alguna manera la señora Ayuso confió en la gestión de la educación en el artista Castillo Algarra y la ley de educación es que había planeado, pues no iba a convencer, he dicho, mira, creo que me he equivocado, mejor que tú no controles en la distancia la educación de la Comunidad de Madrid, que no estás llevando bien, fuera tú y tus niños van contigo. Vale, ¿hay más de esto? Quiero decir, ¿hay más gente que esté en el equipo de la señora Ayuso por algún Rasputín en la distancia, como parece que era el señor director de Bayer, o era una cosa excepcional? Porque esta campaña que dice el señor Castillo Algarra, que hace un Miguel Ángel Rodríguez, no, es que esto eran los pocholos infiltrados, y bueno, infiltrados, pero porque se ha nombrado la señora Díaz Ayuso. ¿Hay más gente así? Ya por saberlo. Si mañana hacemos los pocholos y pasado mañana tendremos, yo qué sé, los azules o los... No lo sé, pero los bohemios. el tiempo lo dirá, si se produce alguna situación particular, pero vamos, a mí esto me ha parecido, quiero pensar que es algo aislado, realmente, aunque nunca se sabe.